a todos, bienvenidos al primer seminario internacional sobre educación lectora y justicia social, organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI de Chile, el primer centro de investigación creado para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva en Latinoamérica, y la red de universidades lectoras con sede en la Universidad de Extremadura en España y el Instituto Internacional de Educación y Literacia de Italia. La presente versión del seminario tiene por objeto analizar, cuestionar, interpelar la idea de lectura y justicia social, ¿no? Es decir, la laicidad, lo que se pone entre ambos en términos y que nos permite entonces explorar desde otras perspectivas la idea de justicia social aplicada al derecho a la lectura. En esta oportunidad, mi conferencia abordará varios ejes de trabajo en los que se cruzan y se encuentran temáticas vinculadas a la justicia social y educativa, este último un constructo en construcción, a la lucha por la inclusión desde una perspectiva transformadora y ante todas las cosas al ejercicio de la lectura como una práctica de emancipación y empoderamiento social. Desde el Observatorio de Educación Lectora, que depende de nuestro centro de investigación, desde su creación se ha intentado otorgar o aportar un conjunto de racionalidades que nos permitan entender la intersección entre lectura e inclusión eminentemente desde un punto de vista político. Bueno, el presente trabajo examina la lectura como praxis político-cultural, en tanto condición de justicia educativa y elemento constitutivo de una ciudadanía emancipatoria y crítica. La opción analítica que se presenta intenta por un lado reflexionar críticamente sobre las contrariedades intelectuales a las que adscriben las tendencias de educación lectora y la construcción de justicia educativa, y por otro lado desmontar las formas de cristalización de un campo sustentado por políticas difusas o de todo vale, ¿no? De tal modo que un aspecto crucial radica en exponer la ambigüedad del universo conceptual empleado en este campo. Refiero al campo de la educación inclusiva, porque es un campo, como ya he mencionado en distintas presentaciones, es un campo en construcción, es un campo dinámico, pero ante todas las cosas es un campo en el que trabaja por abducción de conceptos que provienen de otras disciplinas, y a eso yo le he denominado el funcionamiento diaspórico, ¿no? Lo que muchas veces deviene en repercusiones o en falsas salidas de transformación. El estudio de la lectura como práctica cultural y social reclama una ecología de saberes, esto es la creación de sistemas intelectuales que ofrezcan la posibilidad de garantizar alternativas viables para redistribuir el derecho a la educación y la lectura con justicia y ante todo acorde a lo que cada persona y grupo social requiere. Para promover cualquier tipo de transformación en la forma de distribuir los derechos, se observa la necesidad de repolitizar la lectura como condición democrática. De tal forma que en las políticas públicas, en vez de construir condiciones de justicia, se diversifican los patrones de discriminación institucional. El concepto de ciudadanía lectora reafirma la necesidad de consolidar una representación cultural alternativa, más que alternativa alterativa, ¿no? Esto es promover instrumentos que permitan agilizar la discusión cultural, politizada sobre aquello que vamos a entender como práctica lectora y sistemas de apropiación de esta en el mundo contemporáneo. Como punto de partida o de arranque de esta presentación, vamos a reflexionar entonces en torno a la lectura como metáfora de práctica cultural y construcción de justicia. Si bien las personas que ya han participado en otras actividades organizadas por nuestra institución saben que siempre yo explico, pero esta vez estoy haciendo también un ejercicio de poder respetar el capítulo que va a salir publicado como tal, ¿no? Bueno, la lectura emerge como un mecanismo intelectual sofisticado y poderoso que posibilita la expansión y el ejercicio de la ciudadanía crítica. Posee la capacidad de activar las posibilidades emancipadoras de la conciencia crítica, vinculada a la proliferación de nuevas formas de expresión ciudadanas, específicamente de naturaleza micropolítica y performativa. Articula mecanismos de agenciamientos alternativos, en muchas ocasiones antagónicos y opuestos a los marcos de valores hegemónicos que sustentan las propuestas de educación lectora, fomento a la lectura y de cultura letrada hegemónica. Al respecto, de Sousa Santos
insiste al afirmar que la tarea crítica a seguir no puede ser limitada a la generación de alternativas. De hecho, requiere un pensamiento alternativo de las alternativas, específicamente en materia de educación lectora. Nos interesa en este trabajo reclamar nuevas modalidades de configuración de un pensamiento para pensar la lectura como práctica política, social y cultural. Un pensamiento alternativo de las alternativas sobre educación lectora y educación inclusiva, esa I, aparte de ser un conjuntivo copulativo, en trabajo epistemológico, o particularmente en mi trabajo epistemológico, se alude a los múltiples entres que pueden haber. Es la icidad, es decir, que se pone en juego entre ambos términos, ¿no? Que luego va a salir la versión 3 de nuestros cuadernos de educación inclusiva, y ahí el prólogo yo explico esto. Un pensamiento alternativo de las alternativas sobre educación lectora y educación inclusiva reclama un nuevo pensamiento que dé lugar a nuevas constelaciones de significados, a la emergencia de objetivos intelectuales acordes a la multiplicidad de diferencias, la concepción ontológica del sujeto a la inclusión, y a la cristalización de elementos que permitan problematizar la lectura como un proyecto político-cultural de resistencia. En suma, desafíos estructurales que solo podrán ser consagrados en la emergencia de una espacialidad a otra, capaz de albergar dichas proposiciones. La emergencia, un terreno coherente con dichos propósitos, articulará su tarea en torno a la ampliación simbólica de los sentidos y textualidades que convergen en torno a la noción de lectura, la dimensión hermenéutica. En definitiva, es un pensamiento que articula una de sus tareas críticas en la creación de acciones que permitan subvertir los efectos excluyentes de la cultura letrada de tipo hegemónica en la interioridad de las prácticas de escolarización. De modo que pensamiento alternativo de las alternativas y educación inclusiva se convierten en claves para movilizar nuevas racionalidades para practicar la enseñanza y la praxis ciudadana a través de las lecturas y del etos redistributivo más amplio. El estudio de la lectura en tanto práctica cultural y social reclama una ecología de saberes, esto es, la creación de sistemas intelectuales que ofrezcan la posibilidad de garantizar alternativas viables para redistribuir el derecho a la educación y a la lectura, con justicia y ante todo acorde a lo que cada persona y grupo social requiere. Énfasis distributivo y significado complejo de igualdad y equidad. Hablamos entonces de una totalidad concebida como un universo mosaico o por singularidades múltiples. La ecología de saberes, noción clave en la epistemología del sur propuesta por Sousa, visibiliza los medios de interacción entre diversos saberes que confluyen en el ensamblaje de esta propuesta, específicamente a través de múltiples saberes y hebras de conectividad de diversa naturaleza. La construcción de una agenda investigativa, política y epistemológica en materia de pensamiento alternativo de las alternativas, en materia de educación lectora e inclusión, ciudadanía, acción política y redistribución, enfrenta como primer obstáculo la identificación de saberes que posibiliten o bien restringen la articulación de una intervención crítica en la vida de cada lector, en sus agencias, procesos de biografización y trayectorias, así como en la escuela y en la sociedad. Este pensamiento reclama una pragmática epistemológica sobre el derecho a la lectura, justificada por contribuciones e influencias de diversa naturaleza, tales como la experiencia de los grupos oprimidos, de los estudios sobre el feminismo y de la mujer, los estudios queer, los estudios postcoloniales, decoloniales y de la subalternidad, en resumen, recorridos genealógicos que modelizan el campo de producción de la educación inclusiva. La configuración de una política de educación lectora y de derecho a la lectura sustentada a través de un pensamiento alternativo de las alternativas sugiere la creación de categorías analíticas que apoyen dicha empresa. Coincidiendo con Apple, si nuestra intención consiste en transformar el mundo, es entonces necesario alterar el vocabulario disponible con el objeto de interpretar determinados fenómenos. En cierta medida, sostenemos que los marcos disciplinarios y discursivos que confluyen en la organización de los estudios sobre lectura social tienden a reproducir mecanismos de esencialización a través de sus planteamientos, incurriendo en ocasiones en la confirmación del efecto multicategórico y en la división simbólica del mundo. Por todo ello, consideramos relevante disponer de nuevos escenarios de dialogicidad y criticismo,
A efectos de tales propósitos, inscribimos nuestros posicionamientos epistémicos, teóricos, políticos y metodológicos en una concepción transformadora, esto es, que articula su tarea política por fuera del modelo societal dominante, interesándose por la creación de nuevas espacialidades, la reinvención del saber y la proposición de nuevas categorías analíticas que permitan comprender la alfabetización más cercana a las agencias de la multiplicidad de colectivos que arriban a las estructuras de escolarización. La creación de un universo simbólico, coherente con las demandas teóricas, metodológicas, exige atender a la crisis de representación que afecta a los marcos conceptuales sobre los que se articula la naturaleza diseminal y rizomática y el orden de producción de la lectura como praxis social. Por crisis de representación, de Musi y Valderrama explican que refiere al conjunto de sistemas intelectuales, mapas cognitivos, paradigmas en crisis y desgastados, limitando la aperturación de modalidades alternativas para visibilizar las tareas críticas y hermenéuticas de la lectura en clave inclusiva. En este marco de acción, la praxis de la lectura queda concebida en términos de acontecimiento, categoría filosófica que se encuentra además contenida en la dimensión de performatividad, es decir, algo que actúa en un hecho, o en palabras de Zizek, un cambio del encuadre mismo a través del cual percibimos el mundo y nos vinculamos con este. El estudio en torno a la lectura, entendida como una práctica cultural y consumo cultural, ha sido abordado por autores como Pierre Bourdieu y Roger Chartier. El sociólogo y el historiador parten de la reflexión sobre el etnocentrismo de la lectura, que se entiende como la manera de leer hegemónica, como esa forma de leer adecuada, coincidente con la propuesta por los académicos y por los marcos de institucionalización del saber e institución educativa. Por otro lado, hay que considerar el efecto de legitimidad concerniente a la consideración social de la lectura, que distingue entre lo que verdaderamente se lee de lo que se representa como socialmente legítimo, o sea, lo que se dice que se lee. De igual modo, el acto lector implica que su desarrollo pueda llevarse a cabo completa o parcialmente, de forma lineal, vertical, continua, discontinua, fragmentada, rápida, lentamente, o como una lectura en voz alta o como una lectura íntima y silenciosa. De igual forma, la lectura no es una práctica homogénea ni uniforme cuando se sitúa en un lugar y en un espacio social. Además, que los mismos textos u obras pueden ser objeto de muy diversos usos e investiduras sociales. Incluso pueden considerarse antagónicas, según Leire. A tal efecto, recurriendo a la noción de metáfora, propuesta por Bourdieu, Passon, Ricoeur, Lakoff y Johnson, ofrecemos en este trabajo un examen crítico acerca de la lectura como praxis político-cultural en tanto condición de justicia educativa y construcción de ciudadanía emancipatoria. Autores como Ricoeur han conceptualizado la utilidad de las metáforas como dispositivos de ampliación de conceptos con valor cognitivo en sí mismos, facilitando su grado de inteligibilidad entre una palabra y otra. Para Black, en 1962, que él proviene junto con Victor Turner, las metáforas, en tanto recurso de comprensión y construcción del conocimiento, operan mediante un conjunto de implicaciones y agrupaciones, explicitando un complejo sistema paralelo de implicancias que refieren o describen un determinado asunto u objetivo analítico. En tal caso, el estudio de la dimensión social, cultural y política de la lectura, en tanto praxis de transformación del mundo, solo puede ser interpretada en términos de dispositivo, es decir, cuya función estratégica se define a partir de la captura y la intersección de una amplia, extensa y rica multiplicidad de campos del conocimiento, conceptos, discursos, estrategias, objetos, métodos, teorías, sujetos e influencias, forja un campo y un saber en permanente movimiento. Es menester reconocer que el estudio de las condiciones de estructuración del derecho a la lectura, develando sus condiciones intelectuales y prácticas políticas, se sustentan sobre un conjunto de equívocos de interpretación y estrategias de vagancia epistémica. A pesar de constituir un tema que atraviesa una amplia gama de objetivos críticos de la educación y de constituir un tópico reiterativo de gran fuerza en múltiples discursos políticos,
se observa un cruce ininteligible de influencias y condiciones intelectuales que sustentan su matriz de configuración más allá de códigos de ordenación, como serán definidos por Michel Foucault. Leyes, decretos y normativas, esos son los códigos de ordenación, empleados como marcos teóricos para organizar su campo de lucha. Esto es un reflejo de políticas de todo el vale. El abordaje de las políticas educativas para Taylor, Henry, Lingard, Risby y Lingard en 2009, asimismo las políticas sociales y culturales a juicio de Ocampo y López Andrada desde una perspectiva de justicia social y cultural, promueven un enfoque del derecho aplicado a bienes culturales desde una perspectiva del valor colectivo, enfatizando en una totalidad homogeneizante que concibe las diferencias como un eje de diferenciación social, agudizando las condiciones de opresión, dominación e injusticia, implementando una concepción del derecho a la lectura en bloque cuya racionalidad restringe el potencial de la redistribución y la diferencia. En tal caso, las disposiciones sobre las que se ampara el derecho a la lectura, débilmente inscrito epistémica y metodológicamente, adopta un reduccionismo y una dimensión positivista. Esto es menester que éste inscriba su fuerza política en una posición emancipadora, capaz de otorgar herramientas metodológicas para identificar las condiciones de opresión, trabas en el autodesarrollo, y de dominación, trabas de autodeterminación. La construcción de justicia social y educativa a través del derecho a la lectura ha de reflexionar acerca del concepto de grupo social y de ontología social, nociones analíticas inteligibles en la filosofía política y analítica contemporánea. Esta visión permite transitar desde un enfoque categorial que insiste en la regeneración de procesos de devaluación, diferenciación y esencialización. De esta forma, el problema ontológico de los grupos sociales, descrito célebremente por Jung en Política y Diferencia, cristaliza un sistema de alteridad crítica, restringida y absoluta al interior de las políticas públicas en materia de justicia y educación, dando paso a un enfoque asimilacionista de carácter arbitrario, sustentado en prácticas de absorción de lo minoritario y de evaluación de las diferencias preferentemente. Por esta razón, apostamos por un enfoque relacional que reconoce la existencia de diferentes grupos sociales atravesados por variables de desigualdades múltiples, al tiempo que otros colectivos son privilegiados en determinados contextos y pautas de culturización y experiencias de socialización. Retomando la obra de Abdar Bra, Cartografías de Diáspora, analizamos especialmente las rearticulaciones metodológicas referidas a las múltiples modalidades del poder a través del ejercicio de la lectura y en particular de la cultura letrada hegemónica. En este sentido, el estudio de la dimensión social y política de la lectura se convierte en una forma de pensar en y a través de la subjetividad, el poder y las transformaciones sociales, así como el tipo de prácticas de lectura que son sancionadas en la escuela. ¿Por qué abordar e investigar relacionalmente el derecho a la lectura, a la información y a la cultura? ¿Qué incidencias metodológicas, repercusiones políticas entran en contacto desde nuestra posición teórica desde nuestra posición teórica y política? El carácter relacional de la lectura, en tanto práctica cultural, demanda una construcción de una construcción categorial no opresiva, de tipo analítica. Concibe el derecho a la lectura mediante la creación de categorías políticas específicas y contingentes que ayuden a pensar relacionalmente, con el objetivo de subvertir las lógicas colonialistas, imperialistas y capitalistas que alojan en el centro de su actividad la noción de justicia educativa, social e inclusión, contribuyendo a la imposición de categorías ahistóricas y esencialistas para emprender la búsqueda del sujeto al interior de la justicia y la inclusión. En tal caso, esta visión de justicia cultural y ciudadanía lectora explicita la necesidad de descentralización sistemática del sujeto normativo, efectos de sujeto, ¿no? O cómo lo que Gayatri Spivak trabaja en Críticas del Presente, una historia evanescente, ¿no? De 2006, publicado en ACAD, donde ella dice en la introducción, dice que lo que a ella le interesa es ver cómo el sujeto excluido queda estratégicamente muchas veces excluido desde las acciones de resistencia. En tal caso, lo que interesa entonces es a entender los efectos de sujeto, ¿no? Los efectos de sujeto, y desde este punto de vista que estructura las agendas de investigación al tiempo que logren dar cuenta cómo las políticas del libro
los programas de animación a la lectura y en especial las agendas de investigación tienden a omitir la experiencia de múltiples diferencias o grupos sociales significados como diferentes, imponiendo una lógica denominada por el esencialismo liberal, lo que yo siempre menciono, el cruce antagónico de marcos de valores, ¿no? Que por un lado apostamos a la inclusión, a la transformación, al pluralismo, pero lo contraponemos con la calidad, lo contraponemos con acciones de mercado y con tecnologías de regulación del escenario del capitalismo hegemónico, ¿no? En particular, como muchas maneras en que la experiencia de ciertos lectores es marginada a través de los programas del fomento y mediación a la lectura. El problema técnico de las políticas del libro se convierte en un mero acto de absorción de colectivos vulnerables a las mismas estructuras dominadas por la cultura dominante, metáfora inclusión a lo mismo, a fin de que estos sean asimilados imperceptiblemente por dichos cuerpos de valores. A juicio de Mouffe, esto podría explicarse debido a una falta total de comprensión de aquello que está en juego en la política democrática y en la construcción de las identidades políticas y, como veremos, contribuye a exacerbar el potencial antagónico que existe en la sociedad. Así, uno de los equívocos de interpretación más frecuentes consistirá en asumir un individualismo que reconoce la multiplicidad y el pluralismo como una estrategia retórica de tipo subversiva, al tiempo que es incapaz de reconocer la naturaleza plural del mundo cultural y educativo. Debemos entender la singularidad como inextricablemente unida a la multiplicidad. Las políticas de reconocimiento y identidad en el contexto de las prácticas de educación lectora a través del prisma proporcionado por la justicia social asumen un problema de individuación, fundamentalmente articulado a través del problema ontológico que afecta a la comprensión de los grupos sociales descrita por Jung. Bajo esta perspectiva, la noción de diferencia se convierte en un dispositivo de devaluación social, articulando un significante equívoco que debilita la construcción de justicia social y escolar. En este marco, las diferencias son concebidas a través de sujetos y colectivos con identidades sociales y culturales diferentes, es decir, ausentes de reciprocidad. El problema ontológico de los grupos sociales refleja un déficit metodológico significativo. Específicamente, es incapaz de develar las condiciones de cooptación de la subjetividad y del análisis interseccional respecto de los múltiples sistemas de desigualdad que convergen y se entrecruzan en las trayectorias sociales y escolares y en los procesos de biografización de cada sujeto y colectividad. Sus debilidades de carácter metodológicas devienen en la proliferación de pautas de regulación cultural de carácter homogénea, es decir, apelan a la creación de justicia a través de la totalidad y la universalidad, omitiendo condiciones sociopolíticas que favorezcan la redistribución, el reconocimiento, el pluralismo y ante todo la multiplicidad. De este modo, el análisis del derecho a la lectura, en clave relacional, articula una disposición analítica de carácter específica de saberes, formas metodológicas, vocabularios, concepciones ético-políticas, interrogando la equivalencia analítica de identidades colectivas en diversos niveles de reconocimiento, cuyos ejes de análisis operan diferencialmente respecto de las nociones de grupo social, ejes de desigualdad múltiple, política de diferencia y emancipación social. La potencia analítica de los niveles de reconocimiento descritos por Fraser y Honneth permiten intervenir en los ejes de articulación de los programas de mediación y fomento de la lectura en poblaciones significadas como lectores precarios, analfabetos funcionales, colectivos vulnerables o en situación de desventaja social, asegurando herramientas críticas que permitan maximizar su experiencia de culturización. El estudio del derecho a la lectura desde una perspectiva relacional articula una coyuntura específica de saberes, disciplinas, metodologías y formas de análisis en torno a la producción de diversos sistemas de desigualdad y dispositivos de arrastre que afectan a la experiencia subjetiva de ciertos grupos al interior de los procesos de escolarización y su participación activa en la trama ciudadana y cultural. Todo ello exige crear prácticas lectoras de transformación. Concebimos la transformación como aquella fuerza que disloca, nos gira hacia la creación de otros mundos, es decir, cuya configuración fomenta el fortalecimiento de la ciudadanía y la justicia a través de la lectura y del discurso del otro, concebido lo otro como un sistema de alteridad en potencia.
La lectura, en tanto tarea hermenéutica, se convierte en un objetivo crítico clave en el ensanchamiento de los marcos de desarrollo ciudadano. Como disposición específica de verdad, es decir, saber, forja una singular forma de saber. En ella se entrecruzan formas analíticas referidas al estudio de la justicia social, a la creación de estrategias para la reducción y la erradicación de las diversas expresiones del poder, la comprensión situada sobre las formas regenerativas de la desigualdad, la opresión, la dominación, concebidas todas ellas como sistemas de freno al autodesarrollo. Es tarea crítica de las prácticas de educación lectora en el contexto de la multiplicidad de diferencias configurar un dispositivo de perturbación empática que, a juicio de Haidt, describe aquello que nos incomoda, nos perturba, nos frustra. Su constitución oscila entre la implicación y la ruptura, nos reformula de manera productiva. Sobre este particular, la investigadora norteamericana agrega que es un terreno cognitivo y emocional que se mueve entre la implicación y la ruptura, la dinámica entre la transición y la recepción. ¿Qué imaginarios abre la lectura en el contexto de lo político? ¿Qué imaginarios, de qué manera es posible fortalecer la configuración de una conciencia política y solidaria a través del derecho a la lectura? La lectura como praxis política opera en términos de un dispositivo de intermediación, favorece la conjunción de variados sistemas de razonamiento sobre los que se articula la democracia y los derechos humanos. ¿A qué niveles de compromiso nos invita la lectura en tanto práctica cultural y social? ¿Qué distancias ideológicas se colocan al descubierto en la lucha por la inclusión y el aseguramiento de las condiciones de justicia y mayores oportunidades culturales dirigidas a la multiplicidad de diferencias? La lectura en tanto práctica cultural constituye una posibilidad real de democratización y concientización. Se convierte en un espacio de encuentro, lo que exige analizar qué es lo que logra cada lector, mediador o trabajador cultural, o incluso los autores, a través de la lectura, así como el tipo de denuncias que de ella se desprenden acerca de determinados problemas sociales. La lectura como pedagogía crítica fomenta el diálogo en torno a la multiplicidad de significados, desprendido de nociones tales como la alteridad, el encuentro, la justicia, intentando comprender cómo a través de cada uno de estos conceptos es posible irrumpir nuestra cotidianidad y marcos de valores. ¿Qué acciones colaboran en la formación de la conciencia política de los ciudadanos a través de la lectura? Sobre este particular, el sintagma en perturbación empática consiste en una herramienta clave. Nos mueve hacia la búsqueda de diversas formas de entendimiento, develando la diversidad de consecuencias de represión, la opresión, la dominación, entre otras. Su objetivo crítico clave consistirá entonces en develar las formas que guardan los sentidos de vulnerabilidad, la injusticia, la inclusión, la multiplicidad y sus formas críticas en el mundo contemporáneo. La lectura en tanto praxis política y cultural articulará un análisis crítico sobre los procesos éticos, históricos, sociales, políticos mediante la configuración de una disposición específica de disciplinas y conceptos. El sentido crítico de la lectura en tanto praxis política y cultural deviene de un proceso colectivo, de procesar un conjunto de espacios para cuestionarlos, entenderlos, sentirlos, como lugares de negociación y creación de una solidaridad global. Al concebir la lectura como dispositivo de creación de lo posible, acontecimiento, sus tareas hermenéuticas no solo convergen en la lectura del mundo, más bien se convierten en una estrategia de recuperación de la memoria. Bajo ningún punto de vista se reduce a un simple sistema de evocación, concebida en tanto designación de un posicionamiento y localidad crítica mediante la cual se rearticula y refuncionaliza un posicionamiento el mundo y el lugar de inscripción de la singularidad de cada sujeto. Bajo esta denominación, la lectura se convierte en una espacialidad extensa y diversificada de la cultura, articula una multidireccionalidad de trayectorias analíticas, políticas, éticas en la comprensión del mundo contemporáneo. En tal caso, lo político de la lectura se materializa en torno a los siguientes propósitos. A. Estrategia que agudiza un compromiso con el mundo ideológico. B. Dispositivo de creatividad, imaginación y recuperación de sustantivos críticos al servicio de la micropráctica. Interacción cotidiana entre diversos agentes y fuerzas de modelamiento social, las interacciones de la cotidianidad. C. Construcción de imaginarios críticos y dispositivo de interrogación de la realidad. Concebida así, la lectura se convierte en un ejercicio contingente, introduce en el examen de las prácticas críticas de los sujetos, de sus agencias y formas de irrupción de la realidad. La lectura, en tanto estrategia de intermediación, favorece la política del encuentro y el afianzamiento de la memoria.
en tanto dispositivo didáctico, propende a la configuración de círculos de concientización a favor de la diferencia y la multiplicidad, y a la creación de otros mundos. Fortalece la esperanza y la solidaridad social. Debido al efecto asimilacionista y compensatorio instaurado por las políticas de inclusión, el ejercicio del derecho a la lectura deviene en la cristalización de un problema técnico, reafirmando la incorporación de determinados colectivos de ciudadanos a las mismas estructuras de escolarización, culturales, sociales y de participación política, reafirmando una política democrática neoliberal sustentada en la metáfora de inclusión a lo mismo. En tal caso, para Maclaren y Chiarelli, la democracia liberal amparada en la política de la diferencia y la diversidad, con frecuencia, reafirma los estereotipos ya prescritos históricamente en las prácticas sociales, lo cual detiene el avance pluralizador de todos los campos de la vida cultural y la ciudadanía. Sin duda alguna, esto requiere la capacidad de cristalizar una ciudadanía democrática, una ciudadanía lectora, que emerja más allá de diversas voces e influencias de la democracia liberal, una política de educación lectora comprometida con cada uno de estos objetivos analíticos y políticos evitará restarle importancia a la relación históricamente elaborada entre lenguaje y poder. Los educadores críticos no han logrado un discurso que articule cuestiones de identidad, lugar, pedagogía e historia con un lenguaje de visión y vida pública. En una línea postestructuralista se interesa por comprender cómo educar a las múltiples subjetividades a través de la lectura, cómo el lenguaje se utiliza para legitimar como para marginar diferentes posturas sobre un tema, o cómo el conocimiento no solo mistifica, sino funciona para generar identidades, deseos y necesidades, cristalizando prácticas lectoras de la multitud. Para luego voy a continuar con la lectura de la posmodernidad, el paso de lo competencial de lo crítico a lo competencial. Y posteriormente bien, bueno, conclusiones preliminares porque estoy en el tiempo. Hace una lectura contrahegemónica del mundo. Recurriendo a los aportes contrahegemónicos de la teoría crítica latinoamericana, se integran los mecanismos de la colonización cultural, subjetiva, política, cognitiva y pedagógica para comprender cómo los dispositivos de dominación cultural inscritos en los marcos de valores determinados crean y garantizan condiciones epistémicas, ya sean por reciclaje o bien por sistemas de hibridación del saber, ciertas ficciones políticas e ideológicas que contribuyen a dar continuidad al sistema neoliberal, omitiendo la comprensión de ciertas lógicas ocultas que permiten subvertir sus efectos deshumanizantes, al tiempo que crean y producen poblaciones excedentes, sin cuestionar los dispositivos que al interior de las estructuras sociales, culturales, políticas, arrastran a determinados colectivos a los márgenes del derecho a la educación, a las artes y la cultura. La producción de temas claves en los programas de animación a la lectura deben recoger saberes y prácticas críticas que definen la acción cultural de tales colectivos sin perjuicio de anular sus saberes de base. En tal caso, la agenda micropolítica posible en el campo de la lectura como derecho convergerá sobre los patrones de resistencia del devenir minoritario ante los mecanismos de institucionalización y performatividad de los valores culturales e institucionales dominantes que intentan posicionarse por medio de la animación a la lectura. Por otra parte, sus lineamientos de trabajo versarán sobre la lectura de los diversos mecanismos que conforman el conjunto de colonizaciones epistémicas impuestas mediante estrategias de reproducción del mundo cultural, crítico y ciudadano. El derecho a la lectura, desde una perspectiva de educación inclusiva, invita a promover una arquitectura cultural, política, educativa de tipo heterotópica, constituida mediante un sólido análisis de patrones institucionales del poder. Esto es, crear y fortalecer un proyecto político otro en materia de promoción de la lectura. Cómo fomentar la toma de conciencia a través de la lectura. Cómo crear a través de la lectura una praxis transformadora. Cada una de estas interrogantes plantea el desafío de forjar una conciencia intencional hacia el mundo, fomentando la acción y la reflexión en clave transformacional, específicamente en la realidad que habita y construye cada lector.
La lectura tiene por objetivo esencial fortalecer la presencia del ser en el mundo. Esto es, cristalizar una praxis liberadora a través de la lectura. Sin duda alguna, este constituye uno de los nudos críticos de la escolarización, la mediación cultural y el derecho a la lectura. Recuperando los aportes de Freire, la cristalización de una praxis liberadora a través del derecho a la lectura ha de ayudar a comprender dialécticamente, a reconocer cómo habitamos el mundo, a reconocer el mundo que habitamos, y las posibilidades de cada agente en su transformación. De modo que la concientización implica constantemente clarificación de lo que queda escondido dentro de nosotros, mientras nos movemos en el mundo, no necesariamente tomándola como objeto de nuestra reflexión crítica. La lectura, como praxis de liberación, se propone favorecer la actividad heurística de la conciencia, reconociendo de este modo que la transformación de la realidad solo es posible en la medida en que se transforma la conciencia. La lectura se convierte en una condicionante del devenir, implícitamente en tanto sistema de deliberación de la conciencia insiste en la comprensión crítica de significados que de ella emergen. Los significados de la comprensión crítica pueden ser estudiados en relación a la contribución de la Escuela de Frankfurt y la teoría de Paulo Freire. La primera rescata la crítica inmanente de la realidad en que vivimos, estructurada a partir de múltiples desigualdades, ejes transhistóricos en la historia de la conciencia de la humanidad. Lo sustantivo de esta corriente promueve el desarrollo de la lectura en tanto herramienta para forjar una conciencia crítica y proponer alternativas que sean más justas para el desarrollo de la lectura y los programas de animación. La segunda, por su parte, penetra en lo social. Con un sentido crítico y político, a través de esta visión se hace necesario superar el efecto paternalista que generan los programas de lectura para grupos significados como vulnerables. Sobre este particular, Freire agrega que leer no es una destreza cognitiva independiente de personas y contextos, sino una herramienta para actuar en la sociedad, un instrumento para mejorar las condiciones de vida del aprendiz. No leemos textos ni comprendemos significados neutros. Leemos discursos de nuestro entorno y comprendemos datos que permiten interactuar y modificar nuestra vida. Leer es un discurso. Leer un discurso es también leer el mundo en que vivimos. Por ello, la potencia de la lectura, en tanto arma de penetración y dominación pluralista del mundo, razón por la cual la constitución de una trama ciudadana y